la nube, entonces. Profe, solamente hay 16. Sí, por eso vamos a esperar un ratito, yo creo. Mientras tanto, les puedo comentar como que vamos a revisar el tema de la prueba. Ya es una pequeña revisión de lo que fue la prueba de ayer. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que decirme, qué le Profe, pasó. Que Dígame. estaba fácil. ¿hubo algún problema así como para la anterior prueba que hizo? Como esa para subir la nota de Edgar Allan Poe. Que ¿Cómo? quedó como, no tuvo ningún problema con la prueba de revisar las preguntas, perdón, las respuestas. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que cuando yo reviso de forma manual, yo nunca tengo problemas con revisarla, ¿ya? Si esa es como tu duda. Yo siempre que hago preguntas de desarrollo, por ejemplo, esas las tengo que revisar una por una, ¿ya? Por eso igual a veces uno se demora un poquito más, porque si yo no reviso esa, les sale a todos ustedes como que están malas. A mí me sale como que no, o de si está malo, si está buena. Ya, mira, a lo mejor tú no vas a poder ver las respuestas ni nada, pero a mí sí me sale después como la realidad de la prueba, ¿ya? Y las Ah, reviso y todo, así que en caso de que hubiera algún error como de web class o algo así, yo lo tengo que arreglar de forma manual, por eso yo siempre las reviso las pruebas, me demoro un poquito más. Ya con las de alternativa no hay problema porque la alternativa obviamente es solamente una y ya eso automáticamente pasaría a estar buena o mala. No sé si les comenté que para los que hicieron la evaluación de Edgar Allan Poe van a tener un 7 en esa evaluación, what? independiente de que se hayan sacado un 4, un 5. Obviamente, si se sacó un 1, eso quiere decir que usted ingresó y no hizo nada, pues ahí ya nada que hacer y va a tener el 1. Pero si ya veo que de un 4 para arriba, van a tener un 7. Eso es como un regalo de la Profe, profe. ya lo revisó. Qué amable, profe. ¿Qué cosas hablaron como muchas personas at once, a la vez? Que ella estaba preguntando si era la prueba de ayer. Ya, no, la prueba de ayer la vamos a revisar ahora, ¿ya? Que ese son... Esto quiero que entiendan una cosa, que quiero que les quede bien claro. Cuando yo entre medio del mes suba una guía o una evaluación a WebClass, ¿ya? Eso igual todos la tienen que hacer. Todas las evaluaciones que yo suba las tienen que hacer, ¿ya? Y la diferencia va a estar en que, por ejemplo, la de Edgar Allan Poe, nosotros lo hicimos entre medio del mes, ¿ya? Esas evaluaciones que estén entre medio del mes, voy a ver yo, dependiendo de cómo ustedes hayan respondido y cuántas personas hayan ingresado a hacer esa evaluación, si lo dejamos como una nota extra, como actividad en clase y poner inmediatamente un 7, o poner la nota de la evaluación o dar un punto para alguna prueba que esté muy, 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 muy mala, ¿ya? Pero eso todo lo voy a ir evaluando a través de, ¿qué cosa? De las evaluaciones, de su comportamiento en clase. Por ejemplo, la de Allan Poe es lo que voy a hacer, voy a dejar una nota extra que va a ser un 7, ¿ya? El que no hizo esa evaluación no va a haber repetición de esa prueba, ¿ya? Simplemente va a quedar sin esa nota. Ya no va a tener ni un 1 ni un 7, no va a tener nada en ese espacio. Entonces, para el resto que la hizo, si le fue más o menos mal en la primera evaluación, con ese 7 le va a subir un poquito el promedio. ¿Ya? ¿Quito? Una pregunta, Dígame. ¿cómo, o sea, va a poner solo una nota de esa prueba, ¿cierto? Que va a ser como el 7 si es de un 4 para arriba. ¿Eso es? Claro, y el que no la hizo no tiene nada. Ah, ok. ¿Ya? Y la prueba de ayer son las pruebas mensuales, que estas sí son obligación, obligación, obligación. O sea, esto quiere decir que si usted no hizo la prueba de ayer, en algún momento la va a tener que volver a dar, ¿ya? Porque se hacen pruebas, pasado un mes, se hacen pruebas, ¿ya? Eso quiere decir, Profe, ¿y esas notas son la acumulativas, son no, pues que eso es lo que falibles? estoy explicando, po.
Cuando pasa un mes, chiquillos, por ejemplo, pasó todo el mes de abril y nosotros ahora el 6 de mayo hicimos la prueba de inglés, esa nota va al libro. Todas las notas que yo pongo van al libro. La diferencia va a ser que las evaluaciones que estén entre medio del mes, ¿ya? Que eso es lo que estoy explicando, van a depender de un sinnúmero de factores en que si yo les pongo un 7 como trabajo de clases, ya como si estuviéramos en la sala de clase y yo le dijera, ya chiquillos, tienen 10 minutos para responder esta cantidad de ejercicios y voy a poner nota al libro. ¿Ya? Como no puedo hacer eso porque no estamos en esta situación de estar en la sala, voy a ir subiendo actividades a webclass, que también van a ser con tiempo, igual que una prueba, pero esas van a ser entre medio de mes. ¿Ya? Entonces no se confundan. Acá lo único que tienen que saber es que tienen que hacer igual todas las evaluaciones. Si usted ingresa a webclass y tiene asignado una evaluación, usted la tiene que realizar igual. ¿Ya? Eso es lo que Sí, les puedo profe. decir. ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien se confundió con algo? Por No, ejemplo, si alguien no hizo la prueba de ayer, va a haber un momento donde van a ver la fecha de las pruebas recuperativas. Y ahí va a tener que dar la prueba de inglés. ¿Ya? Esta prueba que se hizo ayer. Ya, habiendo dicho todo esto, vamos a hacer entonces la revisión de la prueba de ayer. Voy a dejar pasar a estas personas. Ya, perfecto. Ya, entonces teníamos, ¿qué teníamos como primera cosa ahí en la evaluación? Teníamos este texto, que lo vimos más de una vez en clases, ¿cierto? Vimos un video, leímos el texto, esta era ¿cómo se llama? Una interview a esta... era de una entrevista de una robot. Sofía se llamaba entonces esta robot humanoide que vimos en el video. Acá lo que estamos trabajando entonces, chiquillos, es el tema de el skimming y el scanning, que son las lecturas rápidas, ¿cierto? Para identificar las respuestas en menor tiempo dentro de un texto. ¿Ya? Como es inglés y no es su idioma materno, o sea, su idioma en origen, nosotros lo que hacemos en el fondo es practicar de esta forma más simple, ¿ya? Para que vayan de a poco adquiriendo habilidades para poder entender otro idioma, las lecturas. ¿Qué hicimos en clases y qué se hacía en la prueba? Era revisar esta misma oración entonces dentro de este texto. Teníamos, humans and robots are smart their own way that you can really compare. Entonces, humans and robots are smart their own way that you can really compare. Entonces, era verdadero o falso. Si era igual, era verdadero. Era verdadero. Claro, si era igual la oración a lo que aparece en el texto, era verdadero, y si no, era falso. Sí, yo ¿Ya? entré en duda con eso, del verdadero y falso. ¿Quién entró en duda con verdadero O y sea, yo falso? había entrado en verdadero y falso, pero yo me decía, ¿pero estará preguntando sobre el texto o son partes del texto? Entonces ahí vi y sí eran partes del texto. Sí, pues. Siempre que aparezca un texto antes del verdadero y falso, chiquillo, verdadero y falso se va a tratar solo de ese texto. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sigamos entonces. Dice, I like to learn, work and become more intelligent and share my knowledge through conversation. ¿Ya? Yo tenía que comparar. Entonces, esto tenía que buscar. I like to learn. Entonces, acá buscaba el I like. Entonces, ¿dónde puede aparecer? Acá está el I like to learn and work. Y si comparo con la oración, era lo mismo, por lo tanto es verdadero. ¿Cierto? Después, la siguiente dice, I can relate time prophetically. What about you? I can't. Ya dice que no puede, ¿cierto? Y yo busco esta oración acá. I can relate. Entonces, acá dice que sí puede y acá en el enunciado dice que no puede. Por Por lo lo que es tanto, falso. Falso. exacto, es falso, ¿cierto? Ujú. Very good. Ya, chiquillos, así de simple era lo que tenían que hacer con el texto y los verdaderos y falsos. Y cada vez que pongo un texto y aparezca un verdadero y falso, es lo mismo que tiene que hacer con cualquier texto, ¿ya?
No es necesario que sepa todo lo que dice, sino que compara. Si aparece un not, si aparece algo diferente, y eso es todo. La siguiente dice, we will all have wires one day. Entonces busco el we will. Acá está. We will all have wires one day. Entonces sería verdadero. Ay, ¿qué hice? Dame un segundo. Porque esto lo corté de la misma prueba. Porque es lo mismo. La número 8 decía, I want people to perceive me as the human I am. Cambia un poco. I want people to perceive me as the robot I am. Falso. Es como que las cosas simples, como que un simple cambio ya dice la respuesta. Exacto. Por ejemplo, si yo pongo un texto de la vida de una persona y dice esa persona que se levanta a las 8:30 de la mañana todas las mañanas, y en el enunciado dice que esta persona se levanta a las 8. Ahí yo cambio solamente una pura cosa, ¿cierto? La hora. Por lo tanto, sería falsa. ¿Se entiende? Puede ser que cambie una palabra, una hora, ¿ya? Como estamos viendo acá. Era así de easy to answer the true or false in el Profe. confession. Dígame. Una pregunta así como muy random es que hay el chiste que uno a veces dice easy peasy. ¿El peasy es una palabra real o es como una rima solamente? Easy peasy, peasy, Easy sí. No, peasy. sí es una palabra. ¿Y qué es? Déjame revisar. Oh, yo pensaba que No lo me decían como acuerdo. por rima nomás. Yo quedé con la duda. Wow. Espérame, no me acuerdo muy bien, porque hay palabras que como no las ocupo generalmente, no me acuerdo. Ya, dame un segundito. Mira cómo me hacéis perder tiempo en buscar la palabra. Es mi crisis existencial, pues, profe. Sí. Easy. No la encuentro, pero yo la he escuchado. Era en cosa. Easy. A ver, buscamos como easy. Ah. Ya, esta es como very informal. Ya, es muy informal, es como coloquial. ¿Ya? Easy peasy entonces significa súper fácil y peasy, vamos a ver aquí. No, aquí no me aparece. Bueno, en el diccionario que tengo yo, no me aparece peasy. Lo vamos a dejar como tarea para la casa para la profe. El peasy. Buscar si aparece. La palabra verdadera solamente para la rima. In another one. Sí, probablemente sea, pero yo la he escuchado sola, peasy. O puede ser que haya sido una palabra que se diga igual, pero se escriba distinta a peasy. Pero yo la escuché. Así como los homófonos, creo que se llaman, que suenan igual, pero se escriben distinto y significan algo diferente. Ya, chiquillos, sigamos entonces. Acá en esta parte del ejercicio lo que habíamos hecho era lo mismo que en clase. De hecho, si se dan cuenta y pueden buscar en las clases, son las mismas oraciones, una que otra cosa cambió, pero en general son los mismos ejercicios. Dice, did you, espacio, the doctor yesterday? Teníamos entonces 3 opciones y yo expliqué algo varias veces con respecto al uso del did y el didn't. ¿Qué le pasaba al verbo cuando ustedes ocupaban el did y el didn't? Quedaba en pasado, quedaba en infinitivo, Cuando se quedaba ocupaba con el ing. did, era como el ocuparlo en ¿cómo se dice? En pasado. Cuando teníamos el did y el didn't. Sí. No, Agustín. Se mantenía igual. Se mantenía igual, Agustín. ¿Cuántas veces expliqué eso? Entonces, Rayos, tengo una mala. Igual. Sí, y si se equivocó ahí, espero que las otras no se haya equivocado así, porque igual habían como varias que tenían el did y tenían que elegir el verbo en infinitivo. ¿Ya? No se puede prometer nada, profe.
Ya, la siguiente, pero recuérdenlo, pues, para que no se le olvide más y así se aparece de nuevo en otra prueba, usted ya va a saber y va a estar seguro de lo que tiene que responder. Dice, espacio, you go to school last year. Aquí, obviamente, como es una pregunta, necesitábamos un auxiliar al comienzo, ¿cierto? Teníamos did, do y does. Si estamos hablando del pasado simple, de hecho ahí dice multiple choice past simple. ¿Cuál era el auxiliar que correspondía en esa pregunta? Go to school. Did, El did, perfecto. ¿Por qué? Porque el do y el does también son auxiliares de pregunta, pero con la diferencia que estos dos de acá abajo corresponden al presente simple. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Dudas Sí. con respecto a eso? No. Ya, recuerden, entonces, si aparece un did o un didn't, el verbo queda igual, no se le hace nada. Y si la oración está así y les piden agregar un auxiliar, obviamente leen es, que dice past simple. Y el único auxiliar cuando hay verbos es el did, en pasado simple. Ya, que lo recuerden bien. Siguiente, dice, they a new car last week. They both. ¿Cuál? A, B o C. Sí. La C, ¿cierto? They bought a Sí. car. ¿Ya? Porque dijimos, si cuando usamos el did y el didn't, el verbo queda en infinitivo, o sea, no se le hace nada, en forma afirmativa o la estructura afirmativa, como es esta oración, el verbo sí tiene que ir en pasado. ¿Ya? Perfecto. Después la siguiente dice, what did she, espacio, last night? La B. La B, ¿cierto? La B Ay, de no. bendición. No, pues la mira, A. sí, que dice, what did, casi me hiciste caer. Ahí con usted, profe. ¿Viste? Como tengo hambre, tengo sueño, ahí no me acuerdo del did. Como aparece el did, entonces queda el verbo it así como está, Ah, ¿ya? No en pasado. entonces cuando aparezca el 10 es como siempre mantener ¿cómo se dice? El ¿El verbo, por verbo? así decirlo, en normal. Ujú, Ah, exacto, ya. Sí. perfecto. Y aquí, estas también las vimos, creo que estas fueron las últimas clases que revisamos estos ejercicios. Que aquí decía, cuando ustedes no tenían verbo en una oración en pasado simple, se podía agregar el was y el were, ¿cierto? Y dijimos que el was correspondía a I, he, she, it. Y el were correspondía a we, they, you. Yo puse la 17, la A, de was. No, pues si aquí tenía el pronombre we. Es Ah, no, me what. refiero a la 17 aquí. Pues. Ah, ya la de abajo, ya. No, pero estamos revisando esta. Pues. Aquí sería we were, ¿cierto? We were chef, we were a waitress, ¿cierto? Y aquí también What? teníamos otra clave que era, que aquí teníamos también el were. Perfecto. Oh, me troleé. La siguiente, como decía el Agustín, aquí sería was, ¿ya? Y eliminamos el did. Primero que todo, lo que tenía que hacer era revisar, ¿hay verbo en la oración? No, no hay verbo en la oración. Por lo tanto, elimino el did. Tenía was y were. ¿Por qué elegí was? Porque la pregunta está en singular. Quiero saber cuál era tu profesión, ¿ya? ¿Cuál era tu profesión? Así que por esa razón Sí. elegimos el was. Acá Uf, este es parecido al anterior, ¿ya? What, espacio, his favorite food. Tampoco tenemos verbo en esta oración, por lo tanto el did se elimina. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos corresponde? Was o were. yo puse el was. Ujú. Perfecto. Esto es igual a la Ojo. pregunta anterior. Eso es lo que estaba diciendo de Perfecto. Very good. Después dice, what, espacio, you do in your free time yesterday. Tenemos did, do y does. What?
¿Cómo? Puse, No te escuché. puse el El did. sí. What did you do in your free time? Very good. Es que a mí se me vino a la cabeza el tiro del DIT porque vi muchas cosas en inglés que preguntaban como así mismito. Sí, What did you correspondía a esa por varias time? razones. Una, Muchas porque cosas. estamos en pasado simple, y otra, porque acá tenemos el verbo do. ¿Ya? El do y el das entonces corresponden al presente simple. Perfecto. ¿Dudas, consultas sobre estos ejercicios? No, solamente sé que cuando hay un did no se cambia nada el verbo. Cuando hay un did o un didn't, ¿ya? Yeah. Ya, ahora vamos al siguiente ejercicio, que aquí Esa igual vez, recibí profe. varios WhatsApp de personas que no entendieron mucho qué se hacía, como que se complicaron un poco, y era bien fácil acá, po. Era súper fácil. Decía, ahí no copié el enunciado, pero decía, transforma las siguientes oraciones en preguntas de pasado simple, una cosa así. Ya, mira, ahora vamos a revisar. Acá yo les pedía, este ejercicio también lo hicimos en clase. De hecho, de ahí mismo saqué este ejercicio. Acá lo único que tenían que hacer ustedes es transformar esta oración en pregunta. ¿Y qué es lo único que les faltaba a esta oración para hacer pregunta? ¿Cómo se dice? ¿El auxiliar? El Sí, did. algo así. El auxiliar, ¿cierto? Que en este caso era did porque ya teníamos un verbo. Y lo demás, chiquillos, quedaba igual. Era, did you dance at the party last night? Eso era todo lo que tenía que hacer. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo seguiría haciendo esta de acá? Si yo ya entendí cómo se hizo la anterior, ¿qué haría usted acá en esta segunda ocasión? Pondría el did. ¿Ya? ¿Qué más? Did she do Perfecto. Her her homework. homework? Very good. Así mismito. Oh, sí, oh, sí. Ya. Los que no lo hicieron así deben estar ahora sufriendo porque Yo era sufrí en dos preguntas, profe. así de fácil era. Sí. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, había una única diferencia, que primero comenzábamos con el when, y después el resto seguía igual. When did I say that? When did I say that? Cuando dije eso, Ujú, sí. exactamente. Y esa era la única diferencia, ¿ya? Cada vez que yo les haga ejercicio así y ustedes vean que le aparezca un when, un what, un where, ustedes agregan esos double H question al principio, después el auxiliar y el resto sigue igual. Que no se confundan tanto. Ujú. Siguiente y final ejercicio. Dice, create question and answer them with the following verbs. ¿Cómo puedo hacer oraciones en pasado simple si yo les dejara, por ejemplo, estos verbos en la prueba? ¿Cómo usted hubiese resuelto este problema? Mm, She was go the school. No, pensemos primero las estructuras para hacer preguntas. Primero es el auxiliar, luego el pronombre, luego el verbo y después el complemento. Si tengo verbos, ¿qué auxiliar tengo que ocupar? ¿El was, el were o el did? Si tengo verbos. sinceramente no sé cómo hacerlo. Ya, cuando tengo verbos chiquillos, ocupo el único auxiliar que es el did. Por eso acá abajo dice was, were, oración no tiene verbo. Entonces El did sería, es por todo, ejemplo, profe. did you go to school last year, por ejemplo? Did she play basketball last night? Did, por ejemplo, they listen to music?
¿Ya? En todo esto, chiquillos, si se dan cuenta, tengo el uso del did, pero porque tengo un verbo. Ujú. Ya, vamos a marcar con rojito ahí los verbos, ¿cierto? Perfecto. Y acá, yo no mezclo was, did, she, no, eso, no. Cada cosa con su pareja, ¿ya? Entonces acá Sí. arriba los did van con los verbos y acá abajo van oraciones que no tienen verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir, ella era o era ella, was she a good person? ¿Era una buena persona? ¿Era ella una buena persona? Were they student? ¿Eran ellos estudiantes? From the students. Were you a teacher? ¿Eras tú un profesor? Y si se dan cuenta en estas oraciones, chiquillos, yo en ningún momento tengo un verbo. Tengo un sustantivo, tengo un adjetivo, o incluso puedo escribir algo con las emociones. Por ejemplo, were you happy yesterday? ¿Estabas contento ayer? No. ¿Ya? Sí. O puedo decir sí. Oh, mira, se me fue ahí una E. Happy yesterday. Puedo decir que sí, puedo decir que no, ¿ya? Pero en este contexto yo ocupo el was y el were, ¿ya? Y cuando tengo verbos, ocupo el did, en pasado simple. Perfecto. Siguiente cosa y importante. Por ejemplo, aquí dice que también las tengo que responder. Si yo te pregunto, did you go to school? Mira que escribí mal aquí school. School last year. ¿Cómo me dicen que sí o que no? Yes, I do. Yes, I. I do. No, no puedo. Fíjate en el auxiliar que estamos ocupando aquí en la oración. Yes, I go to. Yes, I I go. did. Yes, I did. Ah, Y no. negación sería no, I didn't. ¿Ya? Fallé en Así el se último hace. segundo, profe. Ya, en la siguiente, Agustín, te voy a dar una segunda oportunity. Si yo te pregunto, ¿did she play basketball last night? ¿Cómo digo que sí? Yes. She did. Yes, she did. Perfecto. Ah, ¿Ya? la hice, profe. Sí. Cuando vean que tienen otro pronombre que no sea you, obviamente mantienen todo igual, ¿ya? Obviamente si yo les pregunto you, le estoy preguntando a usted y usted reemplaza el you por el yo. En este caso, estoy preguntando por ella, así que respondo todo el rato así como yes, she did o no, she didn't. ¿Ya? Igual acá, dice did they listen to music? Digo no, they didn't. O yes, they did. Tengo esas dos possibilities, ¿ya? Ujú. Y acá lo mismo, pues chiquillos, para responder preguntas de sí o no, me tengo que fijar en el auxiliar. En este caso, si yo quiero preguntar, ¿was she a good person? Digo, yes, she was, o no, she wasn't. Perdón, me faltó la I. ¿Ya? Lo mismo acá. Were they a student? No, they weren't. O Recién me acordé yes, que se tomaba como la segunda palabra. they Por la segunda. sí, se tienen que fijar ahí en los auxiliares que ocupo para las preguntas, ¿ya? Sobre todo si comienza con el auxiliar, ya sea was, were o did, ustedes las respuestas son de sí o no y se fijan en eso. Chiquillos, dudas, consultas sobre la prueba, algo que no entendieron de lo que acabo de explicar, No, profe, yo no. alguien por ahí que esté escondido por el chat que quiera preguntar. No, profe. No, profe. Ya, chiquillos. Bueno, si no tienen dudas, consultas, hasta acá llega la clase.
Que estén bien. Sí, profe. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Acuérdense de Profe, responder siempre sus preguntas. Dígame. según traductor, sé que nos dice siempre que no usemos traductor, pero dice que Piscis, o sea, se escribe P-E-A-S-Y. Y es Ujú. como demasiado fácil. Eso, resumen. Easy peasy es demasiado fácil, pues como una expression, como bien, bien Eso, forma. entonces sí es una palabra. No, pues sí, pues compuesta sí, pues easy peasy. Sí, igual peasy puede ser como fácil, pues. Easy peasy. Ok. Bueno, el Google Traductor, por ejemplo, tiene hartas palabras como informales dentro de. Por eso a veces es difícil encontrar este tipo de frases o expresiones dentro de un diccionario como más académico. Es como encontrar un garabato, por ejemplo, en un diccionario, como de la RAE, así. Igual es como difícil, ¿ya? A no ser de que lo haya incluido dentro del vocabulario del chileno, por ejemplo. Es como eso en el fondo. Ya, chiquillo, igual podríamos tener más adelante como una clase de este tipo de expresiones en inglés, que son como bien callejeras, que como de más informales, como para comunicarte con tus amigos y cosas así. Como no tanto grammar. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Profe. Bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Chao, profe. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Ay, no puedo cerrar esto. No, ahora sí. No, ahora no tampoco. No podía, ahora sí.